Ayer tenía, hoy también tengo, pero un poco menos. Y al que tengo quiero sacarle el máximo partido antes de que pase para siempre. Hablo del tiempo. La mayoría dicen que necesitan más, pero en muchas ocasiones somos capaces de estirarlo y complacernos con lo bello de la vida. Quédate con el Faro de Hopper, que vamos a entrar en el corazón de las horas a través de una obra de arte maravillosa y en compañía de una invitada. Una invitada a la que admiramos por su carácter y por su buen trabajo. Ella controla muy bien esto del tiempo, se ha documentado y ha escrito sobre él, hace mucho con el suyo y valora el de los demás. Y gracias a su fino paladar, los amantes de la gastronomía pueden deleitarse. Arranca su obra favorita, hoy con Pilar Hermida, más conocida en las redes sociales como Mapi Hermida y la gastrónoma. Pilar Hermida, Mapi, muchísimas gracias por compartir tu valioso tiempo y por venir al Faro de Hopper. Muchísimas gracias, Leticia. Muy feliz de estar en el Faro de Hopper. Ya estuvo el Faro de Hopper en el podcast de Mapi Hermida y hoy me devuelves la invitación, así que muy agradecida. Bueno, ahora nos vamos a ir además a tu obra favorita. Aquí la protagonista eres tú. Pilar Hermida es, como ella misma dice, directora de comunicación de día, periodista de noche. Es además la fundadora y directora del proyecto La Gastrónoma y acaba de escribir un libro en torno al tiempo. En torno al tiempo. Se titula Sí te da la vida. Menos mal. Porque hay tiempo para las cosas que realmente importan. Hay tiempo para todo, ¿verdad? Lo que hay que hacer, como tú bien dices, no podemos tener más tiempo, pero podemos hacer lo mejor que podamos con el tiempo que todos tenemos. Gestionarlo mejor. No se trata de tener más horas, sino de las horas que tenemos, sacarles ese máximo partido. Bueno, pues si te parece, nos vamos a hablar del tiempo. Vamos hacia atrás, nos vamos a 1931, a una obra que está en el MoMA de Nueva York, que es la obra favorita, su obra favorita, de Mapi Hermida. Aquí la tenemos. Salvador Dalí, La persistencia de la memoria. Esta obra, donde Salvador Dalí derrite esos relojes, de hecho se conoce a veces como los relojes blandos, habla de esa relación entre la vida y el tiempo, algo que desde el principio de la vida en la Tierra es inherente a los seres vivos. Lo curioso es que Dalí nos habla, en cierta manera, de cómo ese tiempo, ahora lo llamamos tiempo líquido, ¿no? También ese tiempo que se va, guarda en su interior, en esa memoria, quiénes somos y quiénes hemos sido. Tú has escrito sobre el tiempo, has dado una pensada importante y has investigado sobre qué podemos hacer con el tiempo que tenemos. Mapi, según tus conclusiones, ¿estamos inexorablemente atados a esos relojes que marcan nuestra vida? ¿O podemos de vez en cuando escaparnos un poco del reloj? Pues te diré, Leticia, que los relojes, lejos de falsas creencias, es incluso por encima del teléfono móvil la máquina que más ha condicionado nuestro devenir. Y es que hay tres tipos de tiempo, así lo identifico en el libro. Por un lado está el tiempo cronológico, efectivamente, el tiempo que en un determinado momento te puede marcar un reloj. Por otro lado está el tiempo biológico, es el tiempo de nuestro DNI. Ese que inexorablemente pasa para todos. O sea que eso de los 30 son los 20, los 40 son los 30 en realidad, o tienes 30, 40 o 50. Esa es la fecha de nacimiento sí. Y eso difícilmente lo podemos cambiar. Pero es que hay un tercer tipo de tiempo, que es el tiempo psicológico. Y es ese tiempo al que Dalí se está refiriendo en este cuadro. Ese tiempo que está en nuestra memoria. Por eso el título precisamente de la obra es La persistencia de nuestra memoria. Y es el tiempo que nosotros podemos manejar. Ese tiempo líquido, ese tiempo elástico y que en algunos casos hace que vivamos momentos y que en nuestra memoria perduren eternamente y otros pues pasen fugazmente. Aquí la sensación, Mapi, parece que es un tiempo lento, ¿verdad? Parece que es un tiempo detenido. No parece esos momentos en el que tú, como bien dices, pasó en 15 minutos, pero para mí fue como toda una vida de maravilloso. Aquí parece que nos habla de un tiempo cadencioso. De hecho, si te fijas en ese paisaje al fondo, esos paisajes que incluía siempre Dalí, de Cadaqués, parece que hay un clima cálido, tórrido, ¿no? Parece que está el tiempo detenido. Es curioso porque yo creo que aquí Dalí se está adelantando al siglo XXI y nos está retando, y está retando las reglas de la productividad. Si te das cuenta, y como bien indicas, el tiempo está pasando muy lentamente, ¿no? Incluso para los propios relojes, ¿no? Sí. ¿Y qué nos está diciendo? Ojo, parad, ¿no? Deteneos, que el tiempo va más allá de los movimientos de las agujas de los relojes, ¿no? Y vivamos ese tiempo, profundicemos en ese tiempo, ¿no? Digamos que hagamos ese tiempo mucho más ancho. Eso es una maravilla y lo suscribo porque nosotros siempre comentamos que a través del arte puedes pasar un tiempo memorable, memorable lo decimos por ser un tiempo de valor y un tiempo que queda en la memoria, algo que se queda en el corazón. A través de las obras de arte, del trabajo de otras personas, de su esfuerzo, de lo que han conseguido, puedes entenderte mejor a ti mismo en este mundo que a veces va muy rápido. Te diré, Leticia, que hay un estudio de
de un famoso médico. Él es el, digamos, iniciador de la psicología experimental. Se llama Ernst Weber y él estudia por qué hay momentos que en nuestra memoria, de alguna forma, se vuelven muy memorables, ¿no? Y que de alguna forma duran muchísimo, ¿no? Imagínate un momento muy feliz de tu vida, ¿no? O incluso un accidente o un momento negativo. ¿Cuánto pesa ese momento en tu memoria? ¿Cuánto dura, ¿no? Pues dura infinito, ¿no? Y sin embargo hay momentos que pasan completamente desapercibidos. Y él dice que es en base a dos cosas, a la intensidad y a la emocionalidad, ¿no? Esos momentos que vivimos intensamente y que son muy emocionales quedan en nuestra memoria y duran mucho, ¿no? Digamos que esas agujas del reloj se mueven muy rápido. Entonces yo creo que aquí, de nuevo, ¿no? Dalí nos está diciendo, ojo, deteneos a pensar en ese tiempo, vividlo profundamente, que no se trata de tener mucho, sino de cuidarlo y tener tiempo realmente de calidad. Tienes razón, además nos presenta varios relojes, algunos son blandos, aquí a tu lado tienes uno que es duro, es como un reloj de estos de bolsillo antiguos, tiene hormigas encima. Dalí era especialista en mezclar todo aquello que estaba en sus sueños de una forma caótica, de eso va el surrealismo, hay muchos insectos en las obras de Dalí, cosas que a él le intimidaban. Hace falta ser bastante valiente para ser surrealista porque es sacar todo aquello, todas aquellas locuras o aquellas semicertezas o aquellos terrores que quizá todos tenemos pero no nos atrevemos. ¿Cómo fue tu primera vez con esta obra? Cuando llegaste y la viste por primera vez en directo, mi pregunta es, Mapi, si la ibas buscando porque te interesaba, si fue una serendipia y de pronto te empezó a interesar. ¿Tú estabas allí en Nueva York y qué pasó? Pues mira, me pasó algo muy curioso, Leticia. Yo tengo una vinculación muy especial con el tiempo. Desde muy pequeña es algo que siempre me ha obsesionado, ¿no? De hecho, tengo una muy buena colección de relojes, he leído muchísimo sobre el tiempo. Es un icono para mí que siempre ha formado parte en mi vida. Me obsesiona mucho. Vi la famosa película del Club de los Poetas Muertos y a mí aquello del Carpe Diem, ¿no? Pues me impactó. Entonces, cuando yo estaba en el museo y de repente vi estos relojes, fue como una conexión emocional muy fuerte, ¿no? Un cuadro con el que, siendo joven, porque lo vi de muy joven, pero me sentía muy vinculada y no entendía el porqué. Ha sido luego, a la hora de investigar, ¿no? Y de todo ese ejercicio que he hecho para sacar mi libro, fruto de pues, más de 100 libros que me he leído sobre tipologías de tiempo, cómo gestionar nuestro tiempo, time management, de todo tipo. ¿Cuánto tiempo invertido en ese libro sobre el tiempo? Totalmente, pero bien invertido, bien invertido. Sí. Y es muy curioso porque he entendido por qué tenía esa vinculación con el cuadro. Así que cuando me propusiste venir al video podcast, no podía haber otro cuadro que este cuadro de Dalí. Qué bueno, porque además es un cuadro pequeño, ¿verdad? Es un cuadro relativamente pequeño, aquí lo vemos muy grande. Chiquitito. Pero es pequeño y es curioso porque el tiempo es un poco así, siempre está. Parece que lo tenemos presente, pero a veces va pasando sin que nos demos cuenta, es como silente el tiempo a veces, ¿verdad? Sí, y no nos damos cuenta de que el tiempo es vida. Te pongo un ejemplo parecido con nuestra alimentación, ¿no? ¿Cuántas veces no nos damos cuenta ni de lo que estamos comiendo porque comemos en piloto automático, ¿no? Pues lo mismo pasa con el tiempo, ¿no? Imagínate el tiempo en modo ultraprocesados, ¿no? Sería como, sin darnos cuenta, estuviésemos comiendo ultraprocesados en lugar de vivir una vida intensa, profunda, rica y nutritiva, ¿no? Pues pasa un poco con el tiempo. Entonces, el primer punto de partida para alguien que gestiona bien su tiempo es precisamente eso, ser consciente de tu tiempo, hacer tu monitorización del tiempo, entender a qué dedicas tu tiempo, porque hay gente que es que llega sin pena ni gloria a ser mayor y dice, ¿qué he hecho con mi vida? ¿No? Y no hay nada más triste. Las personas más felices declaran que saben que su vida ha tenido un propósito, es decir, que su tiempo ha sido un tiempo bien invertido. Si queremos ser felices, seamos muy vigilantes de nuestro tiempo. Pongamos muchísima atención a qué dedicamos ese tiempo. Qué bueno, Mapi. Además, lo bonito de las obras de arte es que siempre hay un tiempo de valor que el pintor dedica. ¿Cuántas horas habrá dedicado este cuadro, Leticia? ¿Tú qué sabes tanto? Pues mira, muchas veces los artistas trabajan en varias cosas a la vez, sobre todo cuando es una mente muy movida, muy cambiante, como podían ser mentes como Leonardo da Vinci, que hacían varias cosas a la vez, que de pequeño decían que era muy disperso. Digo, viva esa dispersión, en cierta manera. Gracias. Claro. Y Dalí también era un hombre muy activo, que escribía poesía y demás. Entonces, muy probablemente trabajan en varias cosas a la vez. Pero ya el hecho de que dediquen su tiempo a eso significa que es un tema al que dan valor, porque sobre todo en el arte moderno y contemporáneo, cuando ya la obra no
funciona desde un comitente, es decir, cuando no viene un rey y te encarga un retrato, pues a lo que el artista dedica sus horas es que le está interesando. Eso ya sublima el tema, porque el tema aquí es absurdo, ya no solo que se ha tratado desde una mirada surrealista, que en el surrealismo lo que se está haciendo es coger elementos cotidianos, descontextualizarlos, darles otro cariz, otra materia, y eso genera esa extrañeza del surrealismo en las obras, pero pintar unos relojes es algo que se hacía en el siglo XVII desde una mirada realista, con lo cual a él también le obsesionaba el tiempo, porque le está dedicando un tiempo a la obra. Fíjate, y hay otra pregunta que me hago respecto al cuadro, y es, ¿en qué momento Dalí diría, ya he terminado mi cuadro? Y es que te voy a contar una ley del tiempo, que es la ley de Parkinson, Sí. y es que una tarea, el tiempo que tardas en hacerla y en ejecutarla, es el plazo que te pones para ejecutar dicha tarea. Es decir, que si tú para escribir un libro o hacer un cuadro te planteas 6 meses, pues normalmente sueles tardar 6 meses. Si dices voy a hacerlo en un año, pues sueles tardar un año. Es decir, el tiempo se expande en base al deadline o a la fecha límite que te pones para ejecutar dicha tarea. Y yo me pregunto si aquí Salvador Dalí tendría un deadline, ¿no? Porque, claro, al final tú ves el cuadro y dices, Sí. ¿en qué momento diría, ya he acabado? O pongo ¿no? 3 relojes, o pongo o pongo 4, otro, sí, o añado sí, hormigas. sí. ¿Cómo lo completo, no? Y esa pregunta, la verdad es que me la he hecho volviendo a ver el cuadro. Digo, igual Leticia me puede ayudar a entenderlo mejor. Eso tiene que ver, Mapi, con la mirada del artista. La mirada siempre es el punto de vista, digamos, intelectual y emocional desde el cual va a acometer la obra, es decir, qué tipo de historia quieres contar. Y probablemente la historia que él quiso contar ya quedaba completada aquí, porque fíjate, en la parte en la que tú estás hay más relojes, hay más peso del tiempo. Luego tenemos un reloj derretido sobre una especie de personaje, parece una especie de animal marino varado, y en realidad es lo que utiliza, un símbolo que utiliza Dalí muchas veces para hacer su autorretrato. En una obra que tenemos en el Museo Reina Sofía, que se llama El Gran Masturbador, aparece la cara de Dalí boca abajo, que es este mismo elemento, la nariz, las pestañas, haciendo la figura del propio Dalí. Y se pone él sobre su cuerpo, sobre ese perfil, el tiempo, como diciendo el tiempo que me pertenece o el tiempo que me apisona. Hay una metáfora muy compleja. Por cierto, ¿sabes de dónde saca esa especie de trasunto de su identidad Salvador Dalí? No, ¿de dónde? Del Bosco. Producción. Llévanos al Jardín de las Delicias. Aquí lo tenemos, Mapi, ¿ves? En la tabla del paraíso del Jardín de las Delicias del Bosco, el Bosco lo pone como una especie de figura rara hecha en piedra y Salvador Dalí ve al Bosco, cortocircuita, porque Salvador Dalí, a los pintores surrealistas les encantaba el Bosco, lo consideraban un gran surrealista. El Jardín de las Delicias se pinta al principio del siglo XVI, pero no cabe duda que el Bosco es un hombre con grandísima imaginación. Entonces lo toman en cierta manera como símbolo y Dalí se apropia de esto para muchas veces hablarnos de él mismo. Entonces es curioso porque quizá Dalí en ese momento comprendió que lo que él quería contar, su mirada, ya estaba reflejada en la obra. Y luego es muy bonito el paisaje porque él siempre incluye esos fondos de su infancia en la costa donde él se sentía muy libre. Claro, ten en cuenta que era el hijo de un notario. Tiene una vida curiosa Dalí porque él lleva el nombre de un hermano suyo que había muerto de pequeño, lo cual es un poco triste. Tienes un hermano primero que fallece, luego tiene otra hermana y te ponen el mismo nombre. Entonces él siempre está buscando un poco como esa evasión, esa libertad. Aunque él es muy dramático como persona, siempre busca estar pegado a la vida, a lo histriónico, a lo divertido, a lo visceral. Por ahí va un poco todo esto del surrealismo, es decir, mostrar esos mundos que llevas dentro, pero Dalí lo hace de una forma diferente a otros surrealistas. Dalí se basa en la pura figuración, como gran dibujante que era, pero muestra esas miradas surrealistas sobre el mundo real. Respecto al color, Dalí lo trabaja con muy buen gusto, le gustan mucho las gradaciones de color, pero aquí fíjate, todo rezuma entre azules y amarillos. Eso de las gradaciones de color, muchas veces cuando uno entorna la vista, yo a veces hago un ejercicio cuando estoy sola viendo un cuadro, entorno un poquito la vista y los colores que queden en mi mente son los colores que priman. Nuestro cerebro es muy inteligente. Entonces yo aquí si hago ese ejercicio, quedan azules y quedan amarillos. Colores importantes, el azul ha sido, además venimos las dos de azul, el azul ha sido a través de la historia del arte uno de los pigmentos más valorados, el lapislázuli, el azul ultramar, y además tiene que ver con la espiritualidad. Muchos mantos de las vírgenes eran azules, y hoy en la vida moderna, Mapi, tú que llevas temas de comunicación de marca, el azul está asociado al sosiego, a la salud, al equilibrio, a la libertad. A la libertad también. Sí, te diré que yo no vengo de azul improvisadamente, es el color del buen tiempo. Ay, qué bien. Y así lo suelo definir. Tú sabes bien, Leticia, porque tú has leído mi libro, que identifico 3 tipos de colores en el tiempo. El tiempo azul, el tiempo rojo y el tiempo blanco, que no significa nada. ¿Qué es el tiempo azul? Es ese tiempo donde nos expandimos, es ese tiempo profundo, es ese tiempo de calidad. Como el mar y el cielo, ¿no? Que refiere a 2 variables, a un tiempo feliz y a un tiempo productivo, ¿no? Y cuando hablo de productividad
profesional y productividad cronológica, pero también hablo de productividad emocional, ¿no? Entonces es ese tiempo donde realmente fluimos, ¿no? Digamos que conectamos con la vida, sintonizamos con la vida, como si pusiésemos la radio, ¿no? Sí. ¿Cuántas veces no nos ha pasado? A mí me está pasando hoy charlando contigo, ¿no? Qué Que de bien. repente miraré el reloj y diré, pero si se me ha pasado el tiempo volando, ¿no? Esos son los buenos tiempos Sí. vividos, ¿no? Eso es el buen tiempo azul. Y por eso el azul para mí significa tanto, ¿no? Porque es ese color del buen tiempo, ¿no? Del tiempo bien vivido, del tiempo significativo. Qué interesante, porque además ahora la psicología moderna habla de la influencia del color en los estados de ánimo. Hay incluso tratamientos dermatológicos que tienen que ver con diferentes ondas y diferente color. Y luego el amarillo, que suele ser un color optimista, color de la alegría, el color del sol, de ciertas flores. También ahora la psicología moderna habla de que los entornos en tonos amarillos y melocotón inducen a la concentración. Así es, así es. Y efectivamente refiere a esa energía, ¿no? A esa luz del sol. Al borde final del camino del mundo hay un rosal muy grande, infinito, que se alza hacia el inmenso azul. Mapi, estas no son palabras mías, son palabras del propio Dalí como poeta. Cuando Dalí llega a Madrid a estudiar en la Real Academia, él se aloja en la residencia de estudiantes, que en aquel momento era un experimento también sociológico, en parte es cuna del surrealismo español, porque allí conoce a Buñuel, allí conoce a Federico García Lorca. Para mí una figura apasionante. Yo cuando leí Poeta en Nueva York quedé fascinada, además pude meterme en esa vida de Lorca de llegando a Nueva York, porque hoy Nueva York parece que está muy visto porque lo vemos en la tele, pero claro, en aquel momento llegabas a Nueva York y era algo impresionante comparado con Andalucía, ¿no? O Madrid, de donde venía también Lorca. Bueno, siempre se ha hablado de esa relación entre Lorca y Dalí. Fueron grandes amigos, se respetaban mucho. Federico García Lorca pues, se enamora de Dalí. Dalí no le corresponde. Siempre se ha hablado de la sexualidad de Dalí. Dicen los especialistas que cuando conoce a Lorca no tenía su sexualidad definida y luego incluso en su vida con Gala, para Dalí el sexo es algo abrumador, violento, no le interesa. Fíjate, no le interesa. Es una personalidad en ese sentido, pues bueno, bastante original, contenida en ese aspecto, y él da mucha rienda a muchas de sus sensibilidades a través de la poesía. ¿A ti te gusta la poesía? ¿Te relaja leer poesía? ¿Hay algún poeta moderno que te interese especialmente? Pues mira, Leticia, desde muy pequeña, bueno, soy periodista, entonces me ha encantado el mundo de las letras, de las ideas, de las metáforas y de siempre he consumido y he sido heavy user de literatura y poesía. Qué bueno. Es verdad que antes pues leía Garcilaso de la Vega y poesía muy clásica. Sí. Y últimamente me está interesando mucho nuevas variantes de poesía que está apareciendo. Gente joven, muy interesante, como Elvira Sastre o Lae Sánchez, a la cual la tuve en mi podcast, Sí, que le hice una entrevista. Y son gente más joven, incluso más joven que nosotras, Todavía que más joven. todavía más jóvenes, y que hacen esa poesía con plena libertad, ¿no? Esa libertad creativa que también les dan las redes sociales, que les da el mundo tecnológico que estamos viviendo, ¿no? Y han podido sacar todo lo bueno, ¿no? De este mundo loco digital en el que vivimos, ¿no? Y la verdad es que ese tipo de poesía ahora me está interesando mucho. La poesía, como la pintura, también hace que puedas hacer sublime y relevante lo que para ti lo es decir, tu propio jardín, la luz de tu habitación, algo que te ha sucedido, algo que deseas, eso es lo bonito. El artista suele tener esa mirada de hacer importante a los demás lo que primero fue importante para él, eso es un don maravilloso. Pues como decía Samuel Johnson, el ensayista americano, al final el lenguaje es la vestidura, es la vestimenta de nuestros pensamientos, y así es. Entonces hay que cuidarlo, hay que ir elegante, ¿no? Efectivamente. Mira, José Carlos Ruiz es un filósofo al cual también hice una entrevista y él dice que hay que pensar elegante. Me parece muy bien. Porque, pensar elegante. Las formas son importantes en la vida. El fondo, por supuesto, sin ninguna duda, pero si las formas pueden ir revestidas de un fondo significativo, fíjate que muchas veces tenemos el debate, ¿no? Pero surgen en las visitas guiadas si el arte debe ser bello o no debe ser bello. Hay muchos artistas que han sacrificado la belleza en pro de la expresividad, pero es que hay veces hay que usar medios rudos, raros y hasta feos para contar lo que quieres contar. Aun con esa fealdad puedes ser elegante en el relato. La verdad que es increíble porque, claro, tú cuando lo viste en el MoMA me imagino que vas buscando otras obras más archiconocidas y de pronto lo encontraste. Y además tan pequeñito, ¿no? Tan pequeñito, te salió el camino ahí. Totalmente, y fue como, Dios mío, este cuadro, ¿no? ¿Qué es? Yo ni siquiera sabía que era de Dalí, no te miento, y la verdad es que eché unos cuantos minutos delante del cuadro. El MoMA además hay que planearse porque es un museo... ¿Sandra? Que llaman. Pero estamos en medio podcast. Lo sé, pero es para Mapi.
¿Y lo cogemos en directo? Lo cogemos en directo, es importante. Mapi, si no te importa, por favor. ¿Sí? ¿Qué es el señor Dalí? Salvador Dalí. Yo sabía que no me dejaría Que hacer llama- un podcast. Que dice que llama desde el 1931, el año en que pintó el cuadro. Sí, dígame. Sí, que te hago una pregunta. Ujú, ¿vale? ¿Qué querrá? Sí, bueno, sí, yo se la hago. Y enhorabuena por el cuadro, que se ha revalorizado muchísimo. Un abrazo. Gracias, Sandra. Bueno, ya sabes que a veces nos llaman los artistas, pero suelen respetar los tempos de grabación, pero bueno... Pero bueno, está presente, pasado y futuro. bueno, es omnipresente, surrealistamente omnipresente. ¿Qué quería? Que hay una anécdota, al parecer, que me tienes que contar. ¿En qué momento? ¿Qué Una anécdota? anécdota con Rafael de Urbino, eso me ha dicho. Que no Ah. puede terminar este podcast Vale. sin que hablemos de Rafael de Te Urbino. va a encantar, Mapi, os va a encantar. Mirad, cuando Salvador Dalí viene a la Real Academia a estudiar, bueno, cuando tiene que hacer los exámenes, tocan temas, ¿no? Te puede tocar un tema teórico que tienes que desarrollar. Y a él le tocó Rafael de Urbino. ¿Qué les unía a Rafael de Urbino y a Dalí? Los dos eran unos magos del dibujo. Rafael, con 4 años, era un dibujante sin igual, como lo era Picasso también, como lo era Salvador Dalí, que además Salvador Dalí va a estar unido al dibujo, a la figuración, toda su vida, un dibujo muy pormenorizado. Pues se le toca el tema a Rafael de Urbino. ¿Y qué te parece que dice Dalí? Dice, no, yo de Rafael no puedo ser examinado, dice a los jueces, porque yo sé más que los propios profesores, que los propios catedráticos de la academia sobre Rafael, entonces no vale la pena examinar a Dalí sobre Rafael. Esto ya nos habla de una personalidad que además ya fue un hombre que tuvo su persona y su persona performática, su personaje. Además, él aprovechó muy bien los medios de comunicación, ¿verdad? Así es, yo me pregunto cómo sería Dalí hoy con las redes sociales. ¿Te imaginas la cuenta de Dalí? El mundo digital sería sin duda un influencer, ¿no? Como hubiese tenido un perfil tan único entre verdad. showman, una persona completamente imaginativa, hubiese yo creo que revolucionado el mundo digital. Hubiese inventado su propia red, ¿no? Con el Co- pensamiento como crítico. Poco, como Es verdad, poco, pero es verdad. hubiese sido un gran influencer. Increíble. Fíjate que además él estaba obsesionado con, bueno, Breton, los surrealistas estaban obsesionados con la ciencia, también con el psicoanálisis. En aquel momento el abuelo Freud, yo le llamo siempre el abuelo Freud, Sigmund Freud, porque nosotros hemos explicado mucho a Lucian Freud, al nieto de Freud, entonces le llamo el abuelo Freud. El abuelo Freud estuvo en Londres, ya al final de su vida, se reúne con Sigmund Freud y le propone que se lea su método paranoico crítico. Dalí había desarrollado un método que luego él dice que no comprende, pero que le funciona muy bien. Esto es muy surrealista también. No sé de qué va, pero mira, me está funcionando, ¿no? Cosas de los Sí, genios. no sé qué ingredientes lleva, pero oye, está riquísimo. Bien. Bueno, pues Freud, pues supongo que charlan, conversan, en fin, que para Dalí era muy importante este enganche con la ciencia, tratando de explicar todo aquello que sigue siendo un poco, en cierta manera, inexplicable para el ser humano, que la psicología, la sociología han dado respuestas muy certeras y hoy tenemos muy buenas herramientas para comprender todo lo que nos pasa por dentro, y una de ellas sigue siendo la pintura. Uno de los métodos del surrealismo era el automatismo, es decir, no utilizar un proceso racional para llegar a la obra, tanto en poesía como en música, como en pintura, perdonad la metáfora, pero más bien un poco revolver y sacar fuera, casi vomitar todo aquello que llevaban dentro, en este sentido de una forma muy estética. Y efectivamente, Leticia, como bien has indicado, ese amor por la ciencia también se refleja en este cuadro, porque él se inspiró en la teoría de la relatividad de Einstein, que fue un poco su punto de guía, ¿no? Como al final todo es relativo, como se puede ver en este cuadro. Efectivamente, el tiempo tiene ese punto relativo que tú comentabas de que a veces dura muy poco, pero se hace muy provechoso, y a lo mejor estás en el dentista y se te hace muy largo. Sí. Y has estado 10 minutos, entonces sí. Y que somos ricos en tiempo, Leticia, que cuando decimos ese famoso no me da la vida, en realidad es un sí te da la vida. ¿Cuánto tiempo no tenemos para hacer cuantísimas cosas? Y sin embargo nos enfocamos en el que no tenemos, ¿no? Y creo que igual que Dalí aquí rompe un paradigma con la productividad,
hay que romper ese paradigma, ¿no? De pasar de escasez de tiempo y de ser pobres de tiempo a pensar que somos ricos en tiempo, ¿no? Que somos millonarios de tiempo, como parece que se respira en este cuadro. En las tertulias del Café Pombo, que hoy estaba muy de moda tertuliar en persona, hoy hay que mantenerlo, lo que hay que hacer es charlar. Está muy bien estar conectado a través de las redes, es muy útil, pero luego lo que hay que hacer es charlar en directo. Pues en esas tertulias, que además capitaneaba Ramón Gómez de la Serna, un hombre muy ingenioso, Dalí comentó: pues yo también soy buen pintor, ¿no? Decía así, me hace gracia que lo decía como diciendo, pues si alguien tiene a bien, ¿no? Tenerme en cuenta. No se me da mal. No se me da mal pintar, es verdad. De hecho, fíjate, Mapi, fíjate qué distinto. Nada que ver. Nada que ver. Una patina muy limpia, muy clara, en este sentido además muy clásica, no hay nada surrealista. Es su hermana, Ana María, esta obra está en el Museo Reina Sofía, se está asomando a un paisaje desde una ventana. Hay algún elemento disruptivo, si te das cuenta a la ventana le falta una hoja, pero bueno, la obra es clasiquísima, casi podría ser una obra, en cierta manera, la forma de componerlo del Renacimiento, de nuevo esos azules. Impresionante, porque nadie podría decir, ¿no?, que es el cuadro del mismo autor. Del mismo autor, y fíjate cómo han cambiado las miradas, ¿te das cuenta? Las miradas hacia el mundo han cambiado muchísimo. Aquí está mirando al mundo exterior con el cariño hacia su hermana, y en el otro estaba mirando elementos del mundo exterior, pero trasladando esa angustia y ese pensamiento interior. Y es que Dalí siempre ha jugado mucho con cómo ver las cosas. Yo recuerdo una frase de él dice que no es que su pintura sea extraña, es que el mundo es lo extraño para él, ¿no? Entonces él siempre juega, ¿no?, con formas diferentes de ver una misma realidad, y aquí pues se evidencia también en la diferencia entre ambas obras. Claro que sí, es verdad que la realidad nos da diferentes estímulos, al final depende de cómo tú los cojas, de en qué momento estés, de qué quieras contar. Siempre es un punto de partida el exterior y el interior. Hablando de puntos de partida, aquí gracias a producción podemos viajar en las obras, Vamos. Así que si te apetece seguimos. ¿Nos vamos de viaje a la ciudad de los rebeldes? Venga, vamos para allá. Vámonos allá, producción, por favor. Años antes de la persistencia de la memoria, nos vamos a 1926 y está Dalí en París. 1926 es el año en que muere Claude Monet, fíjate qué longevo Monet. Tú imagínate ese año estar en París, ¿no? Y ¿Cómo sí, sería París? Sucede todo, efectivamente, muchas cosas muy distintas, eso es una escena cultural interesantísima. Bueno, pues ¿qué crees que es lo primero que hace Dalí cuando pisa París? Bueno, no sé, irse a Montmartre, a la Place du Tertre, no sé. Sí, a hacerse retratar por otros, eso estaría Eso. genial, ¿verdad? Bueno, pues parece ser, nunca sabemos, a lo mejor se toma un café, pero se va a visitar a Picasso, el estudio de Pablo Picasso, y le dice: he venido a verle usted, señor Picasso, antes de ir al Museo del Louvre. Y le dice Pablo Picasso: ha hecho usted muy bien, joven. Mira. ¿Qué te parecen de jóvenes, Mapi? Porque el tiempo pasa para todos, claro. El tiempo pasa para todos, y hay una palabra, gerascofobia, Gerascofobia. que es el miedo a envejecer. Uy, hay muchísimo de esto. Mucha gente tiene mucho miedo a envejecer. En términos de salud, en términos de belleza, en términos de que la vida se acaba. No quieren que pase el tiempo para ellos, niegan su realidad, Qué tensión, porque eso es inevitable. niegan sus años. ¿Cuántas personas no hay que no quieren decir su edad biológica? Como si no se viese, en cierta manera, ¿no? Y qué importante es aceptar el paso del tiempo, Estoy de acuerdo. porque lo primero que hay que hacer es entender que el tiempo es finito para todos, es el juez mayor que hay. Seas pobre, rico, sabio, ignorante. Tienes razón. Lo bonito, Mapi, yo creo, es que cuando has basado tu bienestar en cosas que perduran, como puede ser cultivar tu intelecto, las cosas que te agradan, las amistades, las relaciones personales, te haces viejito, pero eso no te tumba, es decir, en cierta manera, lo que para ti es importante sigue contigo y muchas veces enriquecido, quiero decir, más sabiduría, más amigos, mejores relaciones, quizás si ponemos nuestra fuerza en eso, podemos estar Y bien. cuando dejas un legado, al final ahí perduras para siempre, como perdura Dalí. Efectivamente. De todo lo que tú has hecho, que has hecho mucho para tu joven vida, si tú tienes que irte atrás como Dalí, que admiraba a Picasso, ¿a quién recuerdas tú o qué situaciones que te hayan enseñado, por ejemplo, en el ámbito de comunicación, que tú has llevado cuentas importantes, has sido responsable del éxito de la comunicación de marcas importantes? Bueno, siempre grandes jefes. Normalmente han sido mujeres en mi caso, y para mí ha sido fundamental. Al final la comunicación se aprende haciendo, ¿no? Es el learning by doing que hablan los ingleses. Y grandes jefas que he tenido, que me han enseñado el oficio y de las cuales al final pues he imitado muchos comportamientos, ¿no? Así que ahora soy parte de ellas. Mapi, qué interesante. Gracias a lo que tú haces, a lo que tú cuentas sobre tu experiencia con el tiempo, también con la gastronomía, a las personas que invitas al podcast, aprendemos todos. Hoy, por suerte, a través de las redes, se puede aprender. Todos deberíamos aprender de aquellos que puedan enseñarnos, de las vivencias, de la experiencia. Si te parece, hacemos una pequeña parada porque, mira, yo te voy a confesar una cosa. Yo hay una cosa en la que soy muy mala. Podría mejorar, pero en este momento soy muy mala. Soy
una nula cocinera. Mira, a mí me sueltas en el Corte Inglés y hago un bocata de jamón. No se puede hacer todo bien. Claro, aceptar la imperfección. Perfecto. Hay que aceptar la imperfección, Leticia. Y en cambio, tú harías, bueno, tú en un pequeño ultramarinos harías un banquete. Tú tienes imaginación y mucha mano para eso. Me chifla la cocina. Sí, da gusto verte. Es casi tan creativa como el arte, como la pintura. Totalmente. ¿Te parece que paremos un momento y nos vayamos a ver alguna cosita? Venga, ¿saboreamos? a ver. Vale. Producción, por favor, llévanos a nuestra primera obra, Cruje. Hola, mira, la cesta de pan de Dalí. Parece una foto, ¿eh? ¿A que sí? Espectacular, ¿eh? Y Qué además, nitidez. lo rico que es el pan, ¿verdad? Qué nitidez. El pan al final es un bien de primera necesidad, ¿no? Y cuánto mal pan hemos tomado en nuestra sociedad, ¿verdad? Ahora que ha habido ese auge, Leticia, de las panaderías, se habla de la masa madre. Hasta hace poco no se hablaba de la masa madre, ¿no? Y parece que se está democratizando esas hogazas de nuevo, ¿no? Tú que eres gallega, ¿no? Esa buena hogaza. Ese pan que olía a mantequilla y esas horas y horas de fermentación, ¿no? 24, 48 horas fermentando, ¿no? Y yo soy muy partidaria de tomar buen pan, ¿no? Oye, que si tomemos algo, que sean esos alimentos de primera necesidad, como es el pan, como es un buen aceite, como es un buen vino, ¿no? Que quizá en eso sí que podemos hacer un esfuerzo con nuestros bolsillos. Y además muchas variedades, porque a veces no sabe uno lo que elegir, Mapi. Yo a veces cortocircuito de la alegría, digo, panes con pasas, panes con piñones, panes con... Bueno, pues muy bien, hay que probar todo lo que la vida nos ponga delante. Hay haters y lovers de ese tipo de panes, ¿no? Hay gente muy purista, pues como las tortillas, ¿no? La tortilla de patata, oye, que no se le eche nada, ¿no? Y luego hay gente muy innovadora, ¿no? Que puede hacer hasta tortillas dulces. Entonces en el pan yo creo que pasa lo mismo, ¿no? Hay gente muy purista que es, oye, la hogaza con los 3 ingredientes, porque al final el pan es levadura, es agua, es el trigo, el cereal, o sea, no necesita nada más, ¿no? Y cuánto a veces complejizamos ese producto. ¿Qué te parece el que nos propone Dalí? Fíjate que nos lo pone como el rey de la composición, es decir, lo que decíamos, dignificación absoluta de un elemento cotidiano, y él dice que ahí está toda la gran pureza de la matemática, de la álgebra. Entonces, es bastante impresionante, como parece algo sacro, ¿verdad? Algo como sagrado, que tiene esa significación también, en cierta manera. Sí, tú sabes más de esto, Leticia, pero me da la sensación de que muchos pintores siempre evolucionan, ¿no? Y empiezan pintando cosas más clásicas y luego ya van evolucionando, ¿no? Como un Picasso, en este caso como un Dalí, ¿no? Primero es muy realista y poquito a poco pues van evolucionando. Van encontrando su propia voz, su propio lenguaje, y muchas veces esa propia voz es abandonar esa realidad donde ya han estado otros. Hay caminos que los artistas tienen que recorrer paralelos a los grandes maestros y luego ya coger su propia dirección. No estoy equivocada entonces. Dalí no se inventa el surrealismo. El teórico del surrealismo es André Breton, que tampoco se lo inventa. Realmente el surrealismo, en cierta manera, esa mirada surrealista es intrínseca al ser humano, a la forma en cómo creamos nuestros pensamientos. No hay nada más abstracto, más alocado, más desestructurado y más caótico que el pensamiento humano. Luego le damos orden a través de un pensamiento crítico, de un pensamiento intelectual y del lenguaje, sobre todo. Un movimiento anterior al surrealismo, a principios del siglo XX, el Dada, con Marcel Duchamp, como uno de los artistas base, habla de este automatismo, de esta forma de crear caótica, donde pues cogían palabras de una bolsa y creaban un poema, es decir, esta forma de rebelarse contra lo establecido, lo que venía siendo una norma. Lo que sí comprende muy bien Salvador Dalí es que la práctica clásica antigua, el gran dibujo clásico, puede ser el medio plástico para introducir el surrealismo. Mapi, si tú estuvieses con tus proyectos en esos años 30, finales de los 20 años 30 del surrealismo de Dalí, ¿qué se te habría ocurrido? ¿Qué te gustaría hacer? ¿Qué no se me habría ocurrido? Porque es verdad que siempre digo que soy una persona muy poliédrica, que vivo muchas vidas, como decíamos al comienzo, y ¿qué no haría, ¿no? Con todas las oportunidades que nos daba esa época. Yo creo que durante una época me hubiese dedicado a irme a una guardilla a escribir con una máquina y quizá hubiese hecho alguna que otra novela. Quizá ese hubiese sido mi proyecto. El ambiente lo tenías, ¿eh? Totalmente, con una copita de vino, todo muy bohemio y como Jessica Fletcher, ¿no? Escribiendo sin parar. Qué bueno, porque Jessica Fletcher, además, entre que resolvía un crimen, pues escribía y lo tenía todo ya siempre coordinado. Tengo como la imagen de Jessica Fletcher de la introducción. Es verdad. Y además tú, comentábamos un día, fuera de cámara, charlando tú y yo, nos hemos visto en muchas ocasiones, las dos compartimos que escribimos diario desde niñas y lo seguimos escribiendo. El famoso journaling, Exacto. Sí. Qué bonito, ¿eh? ¿Verdad? Recuperar esa mapi del pasado cuando lo lees.
y dices, esta era yo, la misma que soy ahora, ¿no? Y aquí hay cosas que cambian y otras que hay una vibración. Yo noto que en mí misma cambian las circunstancias, cambia mi pensamiento, cambia mi persona, pero hay una vibración, hay una forma de ver la vida en ciertas cosas que está, que debe ser el temperamento que cada uno tiene, eso que de cierta manera es lo que marca quién eres. Así es, el connecting the dots, ¿no? que decía Steve Jobs, ¿no? Que somos al final la suma de muchos puntos. Mapi, con este paseo precioso que hemos hecho a través del cuadro de Dalí, me gustaría hacerte dos preguntas y sé que son un poco personales, pero yo te conozco y sé que tú nos vas a contestar con sinceridad. ¿Cuál es tu hora favorita del día respecto a bienestar o a productividad? Y la segunda, ¿cuál es para ti esa persistencia de la memoria memorable? ¿Cuál es el recuerdo que a ti te da paz, que te da alegría, al que siempre puedes volver para estar a gusto? Pues por supuesto, feliz de respondértelas. La primera es fácil. Yo hablo mucho de las mañanas milagrosas. Tal y como empiezas el día, lo acabas, te condiciona muchísimo. Sí, la actitud en la que empiezas. Esos primeros momentos del día son especialmente relevantes. Hay gente que se levanta a las 6 de la mañana como yo, otros que se levantan a las 8, a las 9, da igual, ¿no? Pero es ese primer arranque del día que marca el transcurrir. Y es que además el día no empieza cuando tú te levantas, el día empieza la noche en la que te acuestas, ¿no? Y es muy curioso porque tal y como duermes, también pasas el resto del día, ¿no? Siempre tenemos la imagen de que el día empieza por la mañana, pero en realidad empieza la noche anterior cuando dormimos. Qué importante es el sueño. Pero sí que quiero profundizar en esos primeros momentos, en esas primeras horas de la mañana, siempre dedicarnos tiempo a nosotros. Qué importante es empezar el día en modo proactivo, ser tú quien tomas la iniciativa. Cuando nos levantamos y cogemos el móvil, estamos en modo reactivo, estamos respondiendo a todo lo que tenemos del día anterior. Tienes razón, sí. ¿No? Tomar tú las riendas de tu tiempo, ser el jinete de tu tiempo. Y eso supone que tú controles tu mañana, ¿no? Que tengas un momento para ti, que tengas una buena alimentación, un poquito de deporte, ¿no? Que se despierten esas endorfinas, moverte, o de movimiento, ¿no? Puedes echar un baile si quieres. Efectivamente. Claro, que tengas un momento también intelectual, ¿no? Es muy importante escribir, leer algo para despertar el intelecto y, por supuesto, una conexión emocional. Es muy importante que nos levantemos, que demos un abrazo, que desayunemos con nuestros familiares, que hagamos una llamada, ¿no? de cariño. Eso también construye el resto del día. Son esos pilares que tienen que ocurrir por la mañana. O sea, que bien acaba lo que bien ha empezado. Muy bien, justo. Genial. Eso lo resume fenomenal, Leticia. Y ese recuerdo bonito, ese lugar, esa situación, ese recuerdo memorable donde tú dices, pues cuando vuelvo ahí, estoy. Bueno, pues afortunadamente tuve una infancia muy, muy bonita. Yo recuerdo cuando mis padres me disfrazaban y eso tiene mucho que ver con el surrealismo, ¿no? Porque eran esas fiestas de disfraces pues, que íbamos de pequeños, ¿no? Sí, qué bueno. Y que además yo creo que en el fondo tengo las fotos de los álbumes, ¿no? Que son esos momentos en los que hacíamos fotos, porque no hacíamos fotos... Y tomábamos un tiempo para crear el relato, almacenar es crear un relato. Así es, ¿no? Entonces yo tengo de pequeña pues muchas fiestas de disfraces, vestida pues desde D'Artagnan, pasando por un conejo, por una mariquita, en fin, de todo tipo de animales, de seres, de muñecos animados, y esos momentos la verdad es que para mí han sido especialmente memorables. Pues muchísimas gracias, Mapi, por tu tiempo, por tus ganas de hacer cosas interesantes, por tu espléndido carácter, por tu espléndida sonrisa. Ha sido un placer que nos acompañes en tu obra favorita, en su obra favorita. Para mí un honor, Leticia, que hayáis contado conmigo. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros también por disfrutar el arte con nosotros, por disfrutar de esta charla. Os esperamos en las visitas guiadas del Faro de Hopper, que es donde nuestra labor también se viene arriba, porque lo hablamos muchas veces en el equipo. Nosotros tenemos muchísimos momentos de preparación, de formación, que son momentos más introspectivos, más de concentración, pero donde realmente tenemos el entusiasmo y donde realmente nuestro trabajo tiene valor es compartiendo el arte con las personas. Hasta pronto, un abrazo desde el Faro de Hopper.